como un mini recap porque había recibido un par de consultas relacionadas a AutoLayout. Eh, Esta clase lamentablemente no la vamos a ocupar tanto en AutoLayout porque me parece que ya tuvimos dos grandes instancias. Sí, obviamente, como siempre lo repito en todas las clases, queda el channel abierto de Teams por si tienen alguna consulta o quieren preguntarme algo en particular, pueden hacerlo por ahí. Y si no, obviamente les recomiendo seguir practicando para su tranquilidad. AutoLayout es algo muy complejo. Yo todavía a veces me doy la cabeza contra la pared, entendiendo cómo funciona algo, cómo se puede hacer algún componente en particular. Pero entiendan que es todo práctica. Lamentablemente, Figma es muy lineal para algunas cosas y para otras, al ser tan lineal, requiere que tengamos una práctica medio exhaustiva para aprender una herramienta. Así que ahora vamos a dejar de lado un poco AutoLayout. Quizás en alguna parte veamos alguna cosa de AutoLayout en lo que respecta a prototipado. Pero sí nos vamos a meter a full con prototipado. Estoy compartiendo, no, ahí voy a compartir mi pantalla, screen, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. A ver, la idea es que nosotros estamos como una clase desfasada. La última clase, que es la semana que viene, íbamos a ver algunas cuestiones de community, de plugins y ese tipo de cosas. Se me ocurrió que que no esté todo tan ligado a eso la última clase, que por ahí nos conviene dar como una suerte de cierre. Lo que podemos hacer es esta clase, ver algunas cuestiones más generales de prototipado, profundizar un poco más en lo que estuvimos viendo la clase pasada, que fue muy poco. Después la clase que viene, seguir viendo algunas cuestiones de prototipado, pero quizás ver la forma de hacer como un proyecto de los que suelo hacer yo, que por ahí puede ser una página web o una aplicación, en donde ustedes puedan ver todas estas pequeñas cosas que fuimos viendo a lo largo de este mini curso, todas estas cosas implementadas, desde que uno crea estilos, cosas, por ejemplo, colores, tipografías, efectos y demás, y esas cosas después se transforman en componentes y eso a su vez le damos cierto auto-layout y a su vez también podemos hacer un prototipado. Así que me parece que lo que podemos hacer es ahora destinar toda esta clase para lo que respecta a prototipado. La clase que viene, ver la primera parte y un poquito más de la segunda, un proyecto como si fuese real, como si estuviésemos implementando todo esto en una plataforma, en un diseño más real. Y después sí dedicar, no sé, los últimos 20, 30 minutos para consultas generales que hayan surgido y para ver algunas cuestiones medio fan art de Figma, como lo son plugins, widgets, cuestiones de community. Figma tiene una comunidad muy grande dentro de su plataforma que suben cosas, algunas gratuitas, algunas pagas, que es fantásticas. Así que nos podemos meter un poco en eso. Bueno, vamos a meternos en lo que nos resta de prototipado, que es bastante. Esta clase va a ser medio dinámica. Porque yo voy a tocar muchas cosas que es creo peor que AutoLayout. Lo bueno es que no hay tantas opciones, así que les pido si ven que hay algo que no saben cómo lo hice, de vuelta interrúmpanme, no hay ningún problema y lo volvemos a hacer. Voy a tratar de hacerlo lento y seguro como venimos haciendo todas las clases. Ahí están viendo mi pantalla, sí, voy a poner mi teclado, así lo ven. Me acuerdo que tengo que tocar varias veces acá para que se vea. Ahí está, perfecto. Ok, bueno, vamos a arrancar. La clase pasada estuvimos viendo cosas muy simples de prototipado. Gracias a los que estuvieron en la clase pasada que me dieron el tip de que las cosas tienen que seguir teniendo el mismo nombre cuando uno involucra a Smart Animate. No lo intuía que podía ser algo así, pero no sé si habla muy bien de mí o habla muy mal, pero nunca me había percatado de que las cosas funcionaban porque tenían el mismo nombre. Yo generalmente, no sé, por ejemplo, agarraba esta pantalla, supongamos que esto es una aplicación. Yo hacía una pantalla de la aplicación, por ahí la copiaba, la pegaba y la copiaba y la pegaba medio in eterno un montón de veces. Y después ponía Smart Anime y como que las cosas funcionaban. O sea, entendía que Figma lo hacía medio automático, así que me dieron un gran tip que es por el nombre. Lo bueno es que
nunca me topé con un problema, así que no sé si habla bien de mí o mal. Pero bueno, gracias a los que colaboraron con eso. Haciendo un mini recap, habíamos hablado de que prototipado se desglosa básicamente con este cuadro de diálogo que aparece. Voy a ir medio rápido en esto porque es medio la clase pasada. Aparece una vez que nosotros vamos a la pestaña derecha de la columna derecha, básicamente de Figma, seleccionamos una pantalla, un frame, se nos aparecen estos nodos en los extremos o en los lados de cada frame y lo enlazamos a otra pantalla que es la que queremos hacer la interacción. Cuando hacemos esa interacción, automáticamente nos aparece este cuadro de diálogo, que es el mismo que está acá, en donde uno puede modificar comportamientos, interacciones, transiciones, cómo son esas animaciones cada vez que uno salta de una pantalla a otra y demás. No vimos, creo que vimos todos, vimos on click, vimos on drag, vimos, no sé si while hovering o while pressing, pero asumo que quizás pueden haberlo investigado. No vimos el de key o gamepad, este está bueno. Vamos a hacer la prueba, mini prueba. Ahí dice Key Gamepad, que es la interacción que va a tener esta pantalla con esta. Y vamos a ponerle que el efecto sea instantáneo, así no perdemos demasiado tiempo. Voy a ponerle acá Flow Starting Point, cosa de poder ver el prototipo en una pantalla flotante. Y lo que dice el Key Gamepad, que no se lo puse, perdón, es que también esto se puede manejar con el teclado. Muchas veces, no sé, no tenemos mouse o incluso hay, eh, como es, prototipos que están relacionados con el lado lúdico, en donde se involucra el teclado. Así que lo que nos propone Figma es que con el Key Gamepad uno puede poner, no sé, una letra, por ejemplo, la A, y para pasar de pantalla a pantalla, fíjense acá están viendo mi teclado, si yo aprieto la A, va a pasar a la siguiente pantalla. Eso está bastante bueno, no se suele usar mucho, pero por también cuestiones de accesibilidad, si uno quiere hacer un prototipo para personas que manejan otro tipo de dispositivos para relacionarse con su interfaz. También me parece que está bueno y no recae en por ahí lo más básico que son click, on drag, while hovering y demás. Después están los de mouse enter, mouse leave, mouse down, mouse up. Mouse enter y mouse leave están buenos, generalmente se usan para darles animaciones. Quizás la clase que viene sí lo vamos a ver. Y ocurre cuando básicamente cuando el usuario se posiciona sobre un elemento. Es distinto al while hovering, porque el while hovering es mientras está posicionado sobre un elemento, y esto es cuando el usuario ingresa con el mouse a determinado elemento. Por ejemplo, si vamos a borrar esta interacción, lo hacemos desde este texto, acá, y ponemos mouse enter, vamos a ver el prototipo, hoy no, le spoileé, vamos a volver para atrás. Si yo muevo el mouse y lo posiciono apenas el mouse toca el hotspot cliqueable, la zona interactiva, donde ese elemento interpreta que hay un mouse que está entrando, va a pasar directamente hacia la otra pantalla. El mouse leap es el efecto contrario. Y después está el mouse down y el mouse up, que siendo 100% sincero, yo nunca lo usé. Ni siquiera lo probé, no sé cómo se usa. Tengo entendido que es cuando uno presiona elementos y deja de presionar o mantiene presionado, pero no es algo que se suele usar a menos que hagamos prototipos demasiado complejos, pero me parece que con todos estos que están acá arriba va a ser más que suficiente. Y después hay otro muy bueno, no sé si lo vimos en la clase pasada, perdón si repito, pero está bueno para también hacer un recap, que es el after delay. El after delay no amerita una interacción del usuario, o sea, no amerita que el usuario se posicione o haga clic o haga hover o no sé, lo que fuese, sino que es una animación transitiva, o sea, se hace una transición entre una pantalla a otra a través de la variable tiempo, que básicamente lo podemos calcular desde acá. Acá está puesto por default 800 milisegundos. Vamos a dejarle eso. Yo no hice nada. Vamos a poner de pantalla a pantalla, si no hacemos macanas. Ponemos after delay 800 milisegundos. Abrimos el prototipo.
y supuestamente después de 800 milisegundos fue muy, muy rápido. Va a cambiar. Vamos a ponerle 10.000 así, es un poco más lento. Tuki. Esperamos, 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 esperamos. Espero que no me falle. Creo que lo puse demasiado lento. Ahí está, cambio de sol. Esto también se suele usar cuando uno hace prototipos de aplicaciones o hace transiciones entre pantallas, como por ejemplo pantallas de carga, en donde tiene que haber como una suerte de splash, tiene que aparecer algo y después desaparecer sin mediar con la interacción del usuario. Se suele usar para eso y es algo bastante cómodo, así que también se los recomiendo mucho. Bueno, ya vimos, perdón que haya ido tan rápido, pero no me quería detener en esto. Ya vimos lo que tiene que ver con la interfaz principal o por ahí las cuestiones principales de, de prototipado. Ahora sí vamos a meternos por ahí con la parte más interesante, que es hacer que el prototipado, además de generar una suerte de transición entre pantallas y hacer la navegación más amigable, sea interactivo, que es básicamente lo mismo, valga la redundancia. Vamos a ver una serie de cosas, espero ser lo más lineal posible y ser lo más claro posible. Podemos usar estas pantallas de referencia, así tenemos un diseño medianamente lindo armado. No, las voy a dejar así, así es más cómodo. Vamos a usar esto. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con navegación de botones. Obviamente yo lo voy a mostrar en un caso medio acotado, más bien limitado. Entiendan que esto después se puede explorar muchísimo más y se puede implementar en un montón de lugares más. El primero que vamos a ver va a tener que ver con cuestiones de navegación, como por ejemplo un menú. Eh, para esto, lo que voy a hacer, vamos a hacer acá, creo que los tenía hechos. Ah, sí, los tengo hechos. Mejor. Gracias a mi yo del pasado. Acá tengo un main component que son 4 botoncitos. Uy, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá al costado. Estos 4 botoncitos, supongamos que son accesos a secciones, e incluso vamos a ponerle nombres más certeros, vamos a hacerlo de nuevo más cómodo. Al primero le podemos poner, voy a poner alguno de los estilos que ya tengo guardado. Al primero le puedo poner home, al segundo le puedo poner eh, vamos a ponerle slide 1, slide 2, slide 3 y slide 4. Y vamos a hacer un componente de cada uno de estos. Por ahí le puedo agregar un fondo, como bien figura acá. Si lo hacemos un toquecín más bonito. Estoy haciendo todo esto con auto layout. Agregué un auto layout a cada elemento. Voy a borrar así, no me vuelvo loco haciendo cada uno. Agregué un auto layout de este elemento y esto, como ya vimos, lo podemos controlar los anchos y los paddings internos para que sea un poco más estético. A este vamos a ponerle azul, a este verde y a este amarillo. Y vamos a generar un componente de cada uno. Voy a seleccionar los 4, clic arriba a la derecha, Create Multiple Components. Segunda clase, no estoy repitiendo nada raro, así que espero que se acuerden de esto. ¿Qué me va a permitir esto? Lo que estamos viendo ahora es específicamente navegación. ¿Cómo hacer para que esto sea un poco más dinámico y no tan lineal como lo que estuvimos viendo recién de ir pantalla tras pantalla? Yo lo que hice fue crear un componente de cada uno de estos botones. Cada uno de estos botones va a remitir a cada uno de los slides. Tenemos 4 slides. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 1, slide 2, 3 y 4. Y yo lo que quiero es que mi navegación quizás sea un poco más fluida. Cuando creo los componentes, también quizás me conviene hacer una variant, porque esto también es algo que va a convivir y me resulta un poco más cómodo que sea de esta forma. Y por ahí, no, por ahí no. Entonces, para yo generar cierto dinamismo y que el prototipo sea mucho más interactivo, si yo quiero saltar de pantalla a pantalla de forma lineal,
la transición que tengo que hacer es la que vimos recién. Un enlace detrás de otro y sigue cierto recorrido. Pero si yo quiero empezar a hacer que de una pantalla salte a la pantalla 4, lo que me conviene es empezar a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo lo hago? Acá cuando creé el componente hice un variant con los 4 componentes. Si yo quiero asignar cada uno de los botones a cada uno de los slides de forma individual, voy a tener que ir a la ventana de prototipo y desde este componente, desde los mismos componentes, voy a tener que asignarle una pestaña, un slide a cada uno. Por ejemplo, yo sé que el slide 1 va a ser siempre la pantalla 1, sé que el slide 2 va a ser siempre la pantalla 2, sé que el slide 3 va a ser siempre la pantalla 3 y sé que el slide 4 va a ser siempre la pantalla, me quedo re lejos, la pantalla 4. ¿Qué logro de esta forma? Que yo tengo componentes, que estos componentes se van a usar a lo largo de ancho de una plataforma y que el usuario al tener una interacción con cada uno de estos elementos, según lo que puse yo, va a poder ir a cada uno de los slides. Entonces vamos a hacer la prueba. Si yo voy a sacar estos main components y voy a ver si me sale porque creo que lo estoy haciendo medio quilombado. Ah, no, está bien. Si yo saco estos 4 de los main components y los genero, los convierto en instancias, es decir, en el rombo vacío, no en el rombo con los 4 cuadraditos, fíjense que me va a seguir generando la interacción hacia estos 4 elementos, cada uno al elemento que le corresponde. Créanme que este 4 va hasta acá. Voy a salir de la pestaña de prototipo, así tampoco me spoilean tanto las flechas. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar, tenemos estos 4 componentes que son instancias, no son main components, nunca se tocan los main components a menos que queramos cambiar el color del slide 1 por el slide 3, vamos a poner el rojo, fíjense que se modifica automáticamente, así que tengo las instancias, vamos a crear un auto layout de esto, para que sea más cómodo manejarlo, le voy a poner 20 píxeles de distancia entre uno y otro, y esto vamos a meterlo en esta presentación. Así, sin auto layout, medio desprolijo, pero va al caso. También vamos a poner este mismo auto layout acá. Vamos a poner este mismo auto layout acá. Y vamos a poner este mismo auto layout acá. Si todo sale bien, esto me va a permitir navegar desde el slide 1 al slide 4 de forma como multidireccional. Independientemente en la pantalla que esté, yo voy a poder navegar entre slides sin necesidad de hacer una navegación lineal. Así que vamos a probar, vamos a ir a Prototype, fíjense que ahí ya hubo un quilombo entre líneas, pero voy a confiar en Figma. Vamos a poner Flow Starting Point en la primera pantalla, cosa de que me deje ver el prototipo en una ventana flotante. Vamos a agrandarlo un poquito y vamos a empezar a hacer la prueba. El primer slide es el slide 1, que es este que tenemos acá. Si yo cliqueo slide 1, no me deja cliquear porque básicamente está en el mismo. Pero si vamos al slide 2, fíjense que empieza a suceder. Yo voy a poder empezar a saltar de pantalla a pantalla independientemente en la pantalla que esté. Lo mismo sucede con la 3 y lo mismo sucede con la 4. Fíjense ahí que cuando yo hago clic por fuera de los cuadrados me aparece como en hotspot la zona cliqueable y el botón se torna medio celestín porque me dice, bueno, estas cosas son cliqueables. Y eso es lo que me va a permitir a mí navegar entre pantallas sin necesidad de hacer conexiones medio alocadas. ¿Por qué digo medio alocadas? Porque esto hace un par de años, casi un año y medio, 2 años, uno si quería generar, perdón que se vea así tan desprolijo, pero es como se tiene que ver, si uno quería generar este tipo de navegación entre pantallas, tenía que hacerlo de forma manual. Es decir, tenía que agarrar una pantalla, vincularla a las 4, otra pantalla, vincularla a las 4, otra pantalla, vincularla a las 4 y así sucesivamente hasta tener casi, no sé, 16 sería, 16 interacciones entre pantallas. Un lío. Ahora, fíjense lo fácil que lo hice. Creé 4 componentes. A cada uno de los componentes le asigné una pantalla en particular. Después
Esto por ahí es un mimo mío y es algo como para hacer la navegación más amable. Generé instancias de esos componentes, o sea, los copié y los pegué por fuera para no usar el main component y no mandarme macanas. Y le puse un autolayout como para darle un poco más de formato de menú. Una vez que hice eso, no tuve que generar interacciones entre pantallas, nada, nada, nada de eso. Solo generé visualización de prototipo y ya automáticamente me generó la posibilidad de navegar entre pantallas sin hacer una conexión manual entre cada una. Sí, se me había caído de nuevo. Vuelvo a repetir, esto me parece que no sé si vale la pena tanto meterse, pero entiendan que también cuando uno genera estos vínculos entre los botones y las pantallas, yo acá puse on click, pero perdón, el on click tiene que estar siempre porque es un clic. En cuestiones de animación, yo puedo hacer que estas interacciones tengan una animación un poco más customizada. Acá le puse efecto instantáneo, pero también puede ser, no sé, de sliding y que las pantallas, a medida que uno va cliqueando unas a otras, eh, pueden ir teniendo distinto tipo de animación. Vamos a ponerle otro y vamos a ponerle a este, el último. Por ejemplo, ahí. Vamos a ver cómo queda esto en el prototipo. Valía la pena decirlo, yo al principio puse un efecto instantáneo y ahora le puse, al ponerle slide obviamente el diseño va a tener una interacción, un comportamiento un poco más atractivo. Eh, por eso digo que lo que mencionaba al principio, esto es bastante lineal y se va complejizando un poco porque una vez que uno empieza como a generar interacciones, a vincular pantallas entre sí, fíjense que le podemos agregar el hecho de uso de componentes que vimos la clase pasada, perdón, en la segunda clase, les podemos agregar cuestiones de auto layout, como vimos la clase pasada y la anterior, la tercera clase, y empiezan a vincularse todos estos conceptos de Figma que nos permiten hacer las cosas de una forma un poco más fluida y una forma un poco más prolija. Yo tranquilamente podría haber hecho botón por botón y, no sé, copiar, pegar en las 4 pantallas, pero me iba a volver medio loco. Fíjense con qué facilidad hice los 4 botones, hice un solo auto layout y lo repliqué en las 4 pantallas y fue como un camino que fue el mismo, pero quizás en un formato más acotado, como una suerte de atajo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta o alguien que quiera agregar algo? Recuerden que esta parte es medio colaborativa por si alguno tiene algo que agregar. Todo perfecto. Ok, buenísimo, buenísimo. Vamos a lo segundo que tiene que ver con componentes, que acá también se empieza a complejizar un poco la cosa y es cómo hacemos nosotros para que este tipo de dinámicas que ocurren en pantallas más grandes, qué lío que son las flechas, cómo enloquecen, este tipo de dinámicas de pantallas que van de unas a otras, podamos como atomizarlo un poco más y no se lo apliquemos solo a las pantallas en sí, sino también se lo apliquemos a los componentes. Para esto creo que traje otro, sí, perfecto, voy a traerme este de acá. Voy a copiar y pegar. Esto, por ejemplo, es una card random, puede ser de Instagram, sí, es de Instagram. Yo acá ya tengo creados unos mini componentes como los que hicimos acá arriba. En este caso, en lugar de ser un botón 1, botón 2, botón 3 y botón 4, son iconos de corazoncito y con icono para enviar. Nunca supe si es un avión de papel, creo que sí. Icono de mensaje e icono de guardar. Y supongamos que tenemos esta card de Instagram donde se muestra una foto. Supongamos que la tenemos en desktop y no queremos que esta card nos lleve a un lado al apretar estos botones, sino que queremos que tenga la interacción que suelen tener estos botones. Como por ejemplo, cuando apretamos el corazoncito se vuelve rojo o no me acuerdo cómo es el hover de esto, pero cuando apretamos el botón de enviar pasa algo. Si yo empiezo a atomizar, como les decía antes, esas mini interacciones que va teniendo el usuario por sobre los prototipos,
quizás no se va a ver de esta forma tan visible, sino que empezamos a hacer como una cuestión micro interactiva y micro animada de lo que nos permiten los prototipos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo este card, vamos a ponerle un flow starting point para que me deje ver la ventana flotante. Estos botones no me dicen nada, yo me posiciono sobre esto y no me dejan cliquear nada, así que no me está sirviendo demasiado. Básicamente porque vienen de este lado. Si yo a esto le digo, bueno, en realidad estos botones, este es rojo, este es azul, este es verde y este es amarillo, se me van a actualizar. Vamos a ver en el flow starting point. Acá se me actualizó, me dicen algo más, pero sigo teniendo este problema que cuando quiero interactuar con ellos no me dan ningún tipo de bolilla. Y acá empieza a entrar en vigencia esto que les comentaba antes. Si yo quiero empezar a hacer que estas cosas empiecen a cobrar un poco más de vida y que no sean simples clics que te llevan a determinados lados, también le puedo agregar un grado de interacción como lo tienen estas pantallas con todas las flechitas que ven acá arriba. Y por ejemplo, podemos decir que, esto lo voy a hacer medio rápido, pero de ahora se los voy a explicar. ¿Qué hice acá? Repliqué, perdón, lo hice demasiado rápido. Repliqué los 4 botones que ya tenían como main components. Esto no lo vimos, así que me voy a detener un segundo acá. Yo tenía estos 4 botones iniciales, los seleccioné, estos iconos, perdón, y los copié debajo. Cuando los copié debajo, me generó otras nuevas instancias que me permitieron a mí hacer este variant. Recuerden que esto es un variant. Me permitieron hacerlo un poco más contundente, porque ahora tengo 2 botones de corazón, 2 iconos, perdón, 2 iconos de corazón, 2 iconos de el avioncito, 2 iconos de conversación y 2 iconos de guardar. ¿Por qué hago esto? Porque si yo quiero tener instancias de un botón al hacerlo prototipado, es decir, que tenga estados y que me dé cierto feedback para hacerlo un poco más divertido que esto, que cuando lo muevo y pongo el mouse sobre el icono no pasa nada, necesito tener distintas instancias. Y por ejemplo, esa instancia puede ser que cuando yo me posicione sobre el corazón, voy a escribirles acá cómo son los estados. Esto se suele decir default o idle. Y cuando uno se posiciona sobre algo, para que no se me escape por ahí el que no está muy ayornado este vocabulario, se suele decir hover. Si yo me posiciono sobre el corazón, quizás el corazón puede pintarse de rojo, podemos poner una pequeña opacidad. Lo mismo puede ocurrir con el botoncito del avión, que cuando me posicione sea azul a un 50%. Lo mismo puede suceder con el de conversación, 50%, y lo mismo puede suceder con el de guardar. Todo indicaría que yo ahora tengo 2 instancias del botón. Una es el formato idle o default, que es cuando no está sucediendo nada, y cuando hago hover, básicamente se va a pintar en un porcentaje menor y va a suceder algo un poco más atractivo. Bueno, acá hay un problema. Me mandó una macana porque yo copié estos botones y ahora me está detectando que esto ya está en estado hover, o sea, está en estado como que el usuario está interactuando. Bueno, hay un problema. ¿Qué macana me puede haber mandado? Vamos a ver cómo están hechas las variables de este componente, las variantes, perdón. Vamos a ver, seleccionamos, acá tenemos icons, podemos ponerle. Y si vamos ahí, bueno, acá puede llegar a estar el problema. Tengo unas que se llaman variants y otras que tienen el nombre que yo le puse hace un ratito. Así que vamos a tener que solucionarlo. A este vamos a ponerle heart idle. Uy. A este vamos a ponerle share idle. No, puse mal. Comment idle. A este vamos a ponerle bookmark idle. Y a este share idle. Y lo mismo con los otros, pero a los otros le puedo poner hover. A este también le ponemos hover.
Al comment también le ponemos hover y al bookmark también le ponemos hover. ¿Qué nos va a permitir esto? Perdón que si no lo mencioné, antes acá decía variance y ahora tengo todos mis componentes y esta grilla de iconos de forma mejor nomenclada, en donde la primera línea son los idle o los default y la segunda línea son los hovers, que van a identificar la acción del usuario. Lo único que me queda arreglar es esto. En lugar de llamar al bookmark hover, tendría que llamar al bookmark idle. En lugar de llamar al comment hover, tendría que llamar al comment idle. Lo mismo con el share y lo mismo con el heart. Bueno, ya hice mis componentes, ya hice mis dos líneas de acuerdo al estado, ya modifiqué acá como para que se arregle un poquito. Solo me queda ir al prototipo y supuestamente ahora... No, che, ¿qué pasa? Ahora, en teoría tendría que funcionar porque yo le estoy dando hover. Pero acá viene la macana de Figma que, así como yo hice un montón de líneas acá atravesando todas las pantallas y cada pantalla, esto se hizo de forma automática, le aparecen un montón de líneas hacia otras pantallas, también tengo que hacer este juego acá. Es decir, que si yo quiero que este botón, cuando el usuario tenga una interacción, se transforme en este, tengo que hacer el mismo recorrido que hice acá arriba. Entonces, desde este idle tenemos que, ya estoy en la pestaña de prototipo, me apareció los nodos a los costados, arrastro este nodo y digo que on click no, porque el hover no es on click, básicamente el hover es posicionamiento sobre un elemento o un cursor sobre, para que se transforme, así que vamos a ponerle while hovering y que el efecto, sí, sea instantáneo, no vamos a ponerle ninguno raro. Lo mismo tengo que hacer con el iconito de share, vamos a ponerle while hovering. Lo mismo tengo que hacer con el de comentario, vamos a ponerle while hovering. Y lo mismo vamos a hacer con el de bookmark. Nodo, perdón que lo hice medio rápido, vamos a hacerlo de nuevo a este último. Nodo, arrastro, me aparece el cuadro de diálogo y en lugar de que sea un clic, vamos a ponerlo que sea con un hover, while hovering, mientras el usuario está haciendo hover. Todo indicaría que estamos ok. Vamos a hacer la prueba de fuego. Hay algo que no está funcionando. Vamos a ver qué sucedió. Me está diciendo que esto puede fallar, decía Tuzan. ¿Qué está fallando? Instart, head hover, while hovering, change to. Esto está perfecto. Por ahí es cuestión de volverlo a poner. Hay veces que Figma se vuelve un poco loco. Ahora vamos a copiar este y vamos a pegarlo de nuevo. Vamos a pegar este y vamos a pegarlo de nuevo. Y vamos a pegar este de nuevo acá. Vamos a ver si ahora me deja. Ahí está. Vaya a saber uno qué le pasó a Figma, se va a haber vuelto medio loco. Pero ahí está demostrado que funciona. ¿Qué hice? De nuevo, generé un componente, generé dos líneas de componentes. Una vez que yo estoy seguro de cómo van a funcionar las interacciones o las modificaciones que tienen los iconos entre sí, empiezo a trazar los prototipados, mini prototipados, mejor dicho, que existen entre los iconos. Este, cuando hago hover, se transforma en este y así sucesivamente. Y acá quedó demostrado que funcionaría de esta forma. Pasa con el corazón, pasa con el... Me está matando este icono, el icono de share y el icono de comment. Quedaron bonitos. Y este, no sé por qué no funciona. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Copiamos este y lo pegamos acá. Se va a haber vuelto medio loco Figma. Así que ahora, en teoría, ahí funciona. Bueno, vamos a cerrar esto. Esto no funciona solo con hover. Hoy en día el hover es como la primera dinámica que tiene un usuario sobre un elemento. Incluso yo puedo agregar una instancia más que sea el estado de press. O sea, ¿qué pasa cuando el usuario presiona sobre un elemento? Y lo mismo, podemos crear otros 4 nuevos componentes
iconos, mejor dicho. Vamos a ponerle acá 3. E identificar que suceda algo no solo cuando el usuario hace hover, sino también cuando el usuario presiona sobre el icono. Y acá podemos decir que este icono, cuando el usuario lo presione, se vuelva full rojo. Lo mismo con este, se vuelva full azul, sin ningún tipo de opacidad. Este se vuelva full verde y este se vuelva full amarillo. Vamos a prototipo. Vamos a hacer la prueba, lo mismo, yo hago hover acá, hover acá, y funciona bárbaro, pero si hago clic, o sea, si presiono, fíjense que no se rellena, no aparece en el color full como lo pusimos antes, así que claramente lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con la instancia anterior. En lugar de ponerle while hovering, vamos a arrastrar el nodo, se llama canas, perdón. Arrastramos el nodo hacia este y le decimos que no sea un clic, no sea while hovering, sino que sea while pressing. Entonces, el primero va a funcionar cuando el usuario hace hover y el segundo va a funcionar cuando el usuario presiona. Lo mismo con este. Arrastramos el nodo, ponemos, while pressing. Lo mismo con este. Ponemos while pressing. Acá no estoy modificando animación y todas estas cosas que vimos, ni push, ni sliding, ni nada, porque son interacciones más bien simples. En realidad son micro interacciones que le dan feedback a un usuario. Generalmente ese tipo de animaciones van para pantallas más grandes o cuando uno tiene que transicionar de pantalla a pantalla. Cuando uno eh, modifica elementos tan pequeños, generalmente el efecto que se recomienda es poner instantáneo, cosa de que no haya demasiado ornamento en la animación. Y el último que me queda es este, así que vamos a ponerle while pressing y listo. Me estoy comiendo algo que es el nombre de los componentes, que es algo que también me comí en la primera instancia, que es, por ejemplo, vamos a abrir el variant. Y acá abajo empiezan a aparecer estos nombres que yo no se los puse, así que también vamos a arreglarlo. Vamos a ponerle a este comment. eh, Podemos ponerle press. A este vamos a ponerle share press. A este vamos a ponerle head press. Y a este bookmark press. En teoría, esto ya está implementado acá con sus versiones en default o en idle. Así que en teoría tendría que funcionar de la misma forma que funcionó Hover. Vamos a hacer la prueba. Espero que funcione y no tener que copiarlo de nuevo. No sé qué le está pasando a Figma. Vamos a hacer la prueba. Los hovers siguen funcionando. Así que perfectos. Todos se pintan al 50% en el fondo. Y vamos a ver qué sucede cuando presiono. Ah, oye, ahí está. Fíjense que cuando presiono aparece muy, muy rápido. Pero el botón se vuelve en un color full. Lo mismo va a ocurrir con esto, lo mismo va a ocurrir con esto y lo mismo va a ocurrir con esto. Hay una forma también de que esto quede prendido, es decir, que cuando yo hago hover y presiono, no sea necesario mantener presionado el botón para que quede full el color, sino que quede prendido constantemente. Y la técnica para hacer eso no es poner while pressing, sino que es básicamente poner on click. Porque yo lo que le estoy diciendo, while pressing, es mientras el usuario está presionando sobre el elemento. En cambio, si yo le pongo on click, en teoría tendría que funcionar. Todo voy a decir en teoría porque Figma no me está ayudando en algunas cosas. Vamos a ver, hacemos hover, apretamos clic y se queda pintado. En cambio, los otros solo se van a pintar mientras yo esté presionando sobre ese elemento. Vamos a hacerlos todos on click o no, podemos hacer una prueba, incluso vamos a ponerle on click a este y miren qué sucede. Esto es un mini test. Miren qué sucede si
nosotros queremos que efectivamente se pinte una vez que el usuario hace clic sobre el elemento, pero que después de unos milisegundos vuelva a su estado original. Si queremos que eso suceda, tenemos que arrastrar desde esta última instancia, volver a la instancia inicial y decirle que automáticamente, recuerden que el automáticamente o la dinámica como que sirve para transicionar entre pantallas sin interacción del usuario es el after delay. Entonces, después de, pongámosle 2000 milisegundos, en un efecto instantáneo, o sea, con un comportamiento instantáneo, vuelva a su versión original. Así que vamos a hacer la prueba. El primero ya funciona bien, se queda quieto porque yo no modifiqué nada. Este sigue funcionando como lo hicimos en la primera instancia. Hover, mientras el usuario se hover, se pinta al 50% y al hacer un mini clic y mantener presionado se pinta. Y vamos a ver este. Hace hover, yo hago clic, se pinta y después de 2000 milisegundos, fíjense que volvió a su estado original. Vamos a hacerlo de nuevo, 50% mientras hago hover, hago un clic, se pinta y después de 2000 milisegundos vuelve a su estado original. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia? ¿Alguien tiene algo mínimo para aportar o grande para aportar en relación a esto? Todo perfecto, creo, Agus. Bueno, Mel, buenísimo, buenísimo. Viene bien. Vamos a hacer, no sé, Diego, si tenés alguna consulta. No. Buenísimo, buenísimo. ¿Ya habías usado alguna de estas que el otro día Sí, me habías sí. comentado? Yo te conté que en realidad yo me acerqué a Figma para producir animaciones para las presentaciones teóricas de las clases. Buenísimo, buenísimo. Y no con tanta interacción, porque lo mío era más de slide a slide, Claro, más o menos más así. lineal, Claro, pero sí animaciones dentro del mismo slide, y por eso ahí me di cuenta que para que todo funcionase era muy importante que cada cosa se llamase como se debe llamar. lo que vimos la clase Por- pasada, sí, del Smart claro, Planning. por ejemplo, tenía varias, bueno, yo no sabía todavía el tema de los components, etcétera, pero tenía varias flechas y yo quería que una sola animase, y claro, como todas se llamaban igual, Figma no sabía cuál y hacía cosas que no eran lo que Claro, yo quería, hasta que bueno, ahí me di cuenta que había que ponerle a cada cosa su nombre y todo se acomodó. todo está como, sí, sí, sí. Esto está bastante bueno. Principalmente, o sea, yo lo hice así, medio listado de botones y es como un fleje, pero si uno por ahí tiene presentaciones muy extensas o necesita algún índice flotante, es una muy Claro, buena sí, sí. idea. Incluso yo a veces por mi laburo, este es un mini tip que les doy, hago como a ver, no voy a hacer un componente nuevo, sino me voy a mandar una macana. Vamos a borrar este y a este vamos a ponerle sí, negro. Y vamos a ponerlo acá. Y supongamos que yo tengo un índice medio flotante que vive siempre. Vamos a crear la presentación así. No hay tanto lío. Supongamos que tiene un montón de secciones. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4. Que es exactamente lo mismo que puse acá arriba, así que no sé si vale tanto la pena. Yo siempre pongo como un botón flotante y a ese botón flotante eh, ay, le genero una interacción hacia ese índice, cosa de poder Claro, volver siempre. Entonces, rápidamente, sí. copio este botón, me digo, en todas los slides, siempre pongo como una, que sea obviamente estético, pero independientemente de lo que haga, puedo volver a ese lugar. ¿Se entiende? Y después volver Sí, al sí, sí, slide sí. 4 al slide 2 y demás. Sí, es Eh, como un home, va. Sí, es un home, es un home. Sé que es muy tonto lo que estoy diciendo, pero cuando uno por ahí son No, es presentaciones útil, muy claro. extensas y tiene índices como de cosas que se van metiendo dentro de otras, está muy bueno hacerlo de esta forma. Incluso yo lo hago,
que lo íbamos a ver la clase que viene, pero no podemos ver ahora de una forma mínima. Hago que esto sea un overlay, que no me lleve a una pantalla total, sino que estoy abriendo la flechita, apreté este botón, despliego el cuadro de diálogo, en lugar de apretar un clic, que es la interacción que tiene el usuario, voy al comportamiento. El que vamos a usar siempre es Navigate to o Back, que es el que te regresa para atrás. Lo que habíamos visto de variables y condicionales no lo vamos a ver porque es extremadamente complejo. Scroll to y Open Link son bastante habituales más para web. Scroll to es cuando te hace scroll automático hacia una sección de una página, por ejemplo, y Open Link te abre un link, no sé, de wade.com. Y después hay una triada de opciones de overlay, que el overlay es como una suerte de pantalla que sucede delante de la pantalla que estás viendo. Entonces, por ejemplo, yo pongo Open Overlay, vamos a hacerlo un toquecín más chiquito. Quedó completamente horrible esto, pero sé que se entiende. Vamos a achicarlo un poco. Y cuando estoy viendo la presentación y lo aprieto, fíjate que se abre por arriba de lo que estoy viendo. Esto suele ser un poco más bonito. Uno le puede agregar un background, vamos a poner, no sé, background al 20%. Puede decir en qué ubicación está, si está ubicado en el centro, si está ubicado a la izquierda, si está ubicado en el bottom. Puedes poner en el centro, puede apretar, incluso si presionando por fuera del overlay se saca el overlay automáticamente, o si tiene que apretar en determinado lugar en particular, y haciendo como estas customizaciones, eh, fíjate como qué estético te queda ese índice, Claro, cosa de sí, que sí, vos sí. puedas seguir navegando entre pantallas, ir al slide 1, volver a abrirlo por si tenés que volver a otro lugar. Es como se empieza a formar como una suerte de libro interactivo que te hace mucho más amables las presentaciones, específicamente hablando de presentaciones, ¿no? Claro, claro. Buenísimo. Pero imagínate que por ahí cuando esto obviamente está hecho para que hagamos aplicaciones y para que hagamos websites complejos, cuando uno hace una app compleja con muchas secciones que se abren menús y se cierran menús y se abren cuadros y pantallas que el usuario necesita completar para poder pasar a la siguiente, pero a su vez el usuario a veces necesita volver, bueno, para esta pequeña triada que les comenté del overlay, es muy amigable. Incluso permite intercambio. Esto de swap es medio enquilombado, permite, bueno, esto es close, ya medio que se sabe, pero esta navegación yo la uso bastante porque ayuda muchísimo a abrirte cosas y volver a donde estabas. Perfecto. Buenísimo. En- bueno, vamos a hacer un pequeño break de 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, y nos vemos y 40 acá, y seguimos con la otra parte. Nos queda una parte que tiene que ver con, o sea, como veníamos hablando de esa atomización, cómo podemos hacer para que estas cosas, estos cards, empiecen a formar parte de un prototipo un poco más armado, que ya tenga scroll, tenga determinados comportamientos, y empiece a cobrar un poco más de vida. Así que nos tomamos unos mini 10 minutos, volvemos y seguimos con eso. ¿Dale? Perfecto, nos vemos. Bueno, Bárbaro. adiós. Ok.
Bueno, vamos volviendo. Bueno, ya vimos componentes. Bueno, vamos a ver algo un poco más contextual. Sé que esto por ahí va a estar muy relacionado a todo lo que es el aspecto web. Vuelvo a repetirles, el plano de acción de esto, así como Diego mencionaba que lo usa en presentaciones y demás, suele ser bastante amplio. Incluso eh, hay gente, y es eso como medio conocido, un pibe hace poco que subió en LinkedIn un formato para hacer prototipos de planos de casas usando componentes de muebles. O sea, el tipo lo que hizo fue componentizar distintas tipologías de camas, distintas tipologías de, no sé, mesitas de luz, de alfombras, de sillas, de escritorios. Fíjese al grado de manija que llega la gente. Componentizó esas cosas, hizo variants de cada una de esas cosas. Hay distintas tipologías de sillones, de 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos, que puede tener un apoyabrazo o no. Y a partir de eso hizo que algunas casas se transformen en prototipos en donde uno podía ir customizando su casa con eso. Así que imagínense el plano de acción, que puede ser una presentación, una aplicación, hasta hacer algo completamente interactivo con eso. Incluso hay algunos proyectos que recién medio lo dije al pasar, pero eh, todo lo que tiene que ver con libros para niños, para formato tablet y demás, la mayoría se suele hacer con este tipo de interacciones. Así que ahora vamos a hacer algo que por ahí está más relacionado al plano de plataforma digital y es cómo hacer para que estas cosas quizás convivan en una plataforma que por ahí puede llegar a tener determinado scroll. Vamos a meternos específicamente con los comportamientos de scroll, porque al fin y al cabo son los que también marcan un poco el pulso, marcan el tempo de cómo se usan este tipo de cosas. Así que, por ejemplo, vamos a hacer un mini Instagram, salvando las distancias de diseño. Imaginemos que por ahí tenemos un Instagram, creo que Instagram, voy a verlo rápidamente porque cada vez cambia más. Cuando uno está en el feed, imagino que todos conocen cómo es Instagram. El feed de Instagram, ok, tiene imágenes, estoy viendo mi celular, perdón, tiene imágenes, tiene un pequeño label arriba sobre el perfil de Instagram y abajo tiene el comentario. Perfecto. O sea que nos sirve esta carta que tenemos, por ahí no nos sirve esto de acá arriba, así que lo voy a borrar. Es más, lo voy a sacar y me queda un card más o menos de este estilo. Y tengo dos componentes. Un componente que me va a decir cuál es el usuario. Acá, por ejemplo, podemos poner Wade. Y acá el copy del posteo. Este va a ser el feed, o sea, va a ser como la página horizontal que voy a tener. En este caso, vamos a ponerle 363, no es un tamaño muy recomendable, pero bueno, es el tamaño que le puse a estas cosas. Y más o menos sabemos que Instagram tiene este formato. Por un lado, voy a componentizar esto. El primero es el autor y el segundo es el posteo. Voy a componentizarlo, cosa de no mandarme macanas, y si necesito hacer algún cambio, puedo hacerlo directamente en el main component, como ya habíamos hablado. Por ejemplo, si quiero modificar el color de esto, lo modifico y se va a actualizar. Vamos a dejarlo así. El feed de Instagram es más o menos de este estilo. Uno tiene un autor y debajo tiene el posteo. Selecciono y así sucesivamente, uno detrás de otro. Vamos a hacerlo ahí. Por ahí esto no es tan así, no, tiene un poco más de distancia, así que quizás acá conviene empezar a agregar auto layout, así que
todo este frame que está seleccionando un montón de cosas y que tiene cosas adentro incluidas, como estos autores y posteo, autor, posteo, autor, posteo. Lo voy a transformar en un auto layout para tener un poco más de control, como ya veníamos hablando. Esto es un mini recap de la clase anterior, como les dije, todo se empieza a mezclar. El shortcut para hacer auto layout es Shift, la letra A, y automáticamente esto cambió. Fíjense que antes era un frame que tenía esta grilla tipo tatetí, apreté Shift A y se convirtió en un auto layout con todas las letras. Y ahora le voy a poder empezar a modificar el espacio que existe entre las cosas. Por ahí 100, no, es demasiado, vamos a ponerle 40. Quiero identificar un poco el fondo, así que al background del auto layout que tiene FFF, que es un formato de blanco, vamos a ponerle EE para que distinga un poco más. Y más o menos ahí me quedo. Es un auto layout, está todo ordenadito, sí, perfecto. Bueno, supongamos que yo tengo en algunos posteos un posteo que es tradicional y en otro posteo hay veces que tenemos carrusel. Vamos a hacer un carrusel medio raro, no suele ser así el carrusel de Instagram, pero van a saber entender, no quiero detenerme en cuestiones de diseño. Supongamos que voy a dar un pie. Perdón que esté dudando, porque a veces dudo mucho en el diseño que hago. Supongamos que este posteo, el primero o el segundo, fuese un carrusel. Figma, los que nos proponen, en lugar de hacer, incluso ya esto es un auto layout, en lugar de poner un elemento al lado del otro y hacer, o sea, algo que no es tan amigable, también nos permite la posibilidad de hacer que estas cosas entren dentro del abanico de prototipo. ¿Cómo lo hace? Básicamente es creando filas, como acabo de hacer yo, pero que tienen que seguir determinada lógica para funcionar y obviamente seguir determinados parámetros. Voy a volver para atrás para algo porque no lo quiero complejizar mucho, perdón. No voy a transformar esto en un auto layout, lo voy a romper de auto layout, así que voy a hacer clic derecho, remove auto layout y lo voy a sacar. Perdón que vuelva para atrás, pero si no lo voy a hacer muy complejo y no quiero llegar a esta instancia. Me arrepentí. Pido disculpas. Así que, pido perdón de vuelta. Tenemos el formato tradicional. Antes era un auto layout que me permitía modificar los espaciados que existen entre elemento y elemento. Ahora no, ahora es un grind frame que incluye un montón de cosas adentro. No hace falta que hagamos auto layout, no cambia absolutamente nada. Volvamos a lo de los carruseles. El carrusel básicamente es un formato de elementos que se disponen de forma horizontal y como los carruseles que existen hace millones de años, uno tiene la posibilidad de hacer swipe o hacer como una suerte de slide y movimiento hacia la derecha para poder ir viendo fotos de izquierda a derecha. Imagino que deben saber de lo que estoy hablando. Como les mencionaba, Figma como se meten un montón de cosas, en los prototipados también nos permite hacer ese tipo de interacciones. Así que si queremos hacerlo, uno, voy a mover esto a la derecha, así es más cómodo. Uno tranquilamente podría hacer esto, pero es medio tedioso porque si yo llego a abrir un prototipo que tiene estos elementos, se va a ver, vamos a ponerle un flow starting point, se va a ver más o menos de esta forma, es decir, de una forma nula, porque no tiene ningún tipo de interacción. Así que si uno quiere llegar a la instancia en donde las cosas sean scrolleables o swipeables de izquierda a derecha, la dinámica que tiene que usar es esta. Ya tenemos el main component creado, así que vamos a generar una instancia partiendo de ese main component y vamos a generar una grilla de 4 o 5 cards. Estoy seleccionando el primero, arrastrándolo hacia la derecha y apretando Command D para copiarlo en un formato equidistante. Fíjense que todos tienen el mismo espaciado entre sí. Y acá ya tenemos una buena grilla de el mismo car que se dispone de forma horizontal para que yo lo pueda poner dentro de mi feed. Para poder hacer que esto se amigue y empezar a llegar a la instancia en donde se va a convertir en un carrusel,
El primer paso que tengo que hacer es seleccionar los 5 elementos que acabo de crear y apretar clic derecho y crear un frame que los agrupe. Vamos a hacer clic derecho, Frame Selection. Cuando yo creo esta selección de frames, es una forma de agrupar que me va a permitir a mí empezar a hacer ese scroll horizontal. Ustedes me van a decir, bueno, también podría hacer un grupo a partir de esto. Pero fíjense qué ocurre con la pestaña de Prototype cuando genero un grupo. Esto es un grupo, seleccioné los 5, apreté Command G. Fíjense qué ocurre con la pestaña de Prototype. Y fíjense qué ocurre cuando selecciono los 5, aprieto clic derecho y pongo Frame Selection. La pestaña de Prototype me va a mostrar los mismos elementos que estuvimos viendo recién, de Flow Starting Point, Interaction y demás. Esto es importante y medio de la regla memotécnica, no, la regla técnica es que los grupos no tienen interacción y los frames sí. Básicamente tienen que acordarse de eso. Los grupos sirven para agrupar cosas, valga la redundancia, para ser amigos, elementos unos a otros, pero es una cuestión como muy básica, como muy superficial. El frame lo que me permite es darle una entidad como si fuese una pantalla, que a su vez me va a permitir también generar instancias de prototipado y demás. Una vez que tengo ese frame, el segundo paso que tenemos que tomar, vamos a dejar un espacio acá para poder agregarlo, es mover el frame dentro del frame que lo va a contener. Es decir, que, acá hice un poco de trampa, es decir, que todo este frame tiene que contener el frame que acabo de crear con mis 5 elementos. Fíjense que este frame vamos a ponerle contenedor, es el madre, digamos, y después este frame ya se encuentra adentro, vamos a ponerle carrusel. Una vez que tengo creado esto, la clave, que es donde se suele equivocar la mayoría, la clave para hacer que esto sea scrolleable, ya nos vamos a meter en la pestaña de prototipado, pero la clave para hacer que esto sea scrolleable es hacer que el tamaño del frame coincida con el tamaño del contenedor. Y para poder hacerlo, uno tiene que agarrar el frame, solo el frame, nada de agarrar los cards que acabamos de crear, solo agarrar el frame, el carrusel, y achicarlo. Hay una técnica para achicar. Una es agarrar el frame y moverlo, como si estuviésemos agrandando y achicando un cuadrado. Hay veces que se les va a complicar porque hay algunas cosas que se van a empezar a agrandar y achicar. Por eso no quería usar auto layout, porque íbamos a caer en la debacle de hacer todas las cosas fluidas y no iba al caso. Cuando yo quiero que las cosas agranden y achiquen su tamaño medio brusca de forma manual, como lo estoy haciendo ahora, puedo hacerlo así, pero si veo que las cosas se me empiezan a agrandar y a achicar solas automáticamente, la clave es apretar Control. Con el Command o Control, si tienen Windows o Mac, es una forma como forzada que tienen los frames, los auto layouts o los grupos de agrandar y achicar cosas de una forma en donde uno recorta. Fíjense que acá estoy recortando el tamaño de mi frame del formato original, aprieto Control y puedo hacer que esto pueda tener el tamaño y acortarlo al tamaño que yo lo necesito. Sé que por ahí este no es el mejor ejemplo porque no se ve que las cosas se rompan, pero guárdenlo para las cosas cuando les ocurra algo negativo. Si tienen que agrandar y achicar algo y ven que se les vuelven locas algunas cosas, aprieten Command o Control y ahí van a tener un poco más de control, para la redundancia. Entonces, como les decía, otro de los pasos el tercer paso para lograr que el scroll horizontal o ese carrusel funcione es achicar el tamaño del frame del carrusel al tamaño del contenedor, que no exceda el tamaño del contenedor. Esto tiene que coincidir. Fíjense que empieza a quedar medio raro porque hay cosas que están fuera de mi frame y mi frame en realidad el tamaño que tiene es el que está dentro del dispositivo. Hay algo que dejé medio al pasar, no sé si lo mencionamos alguna vez, igual siempre es
buena oportunidad para hacerlo, igual es una opción muy chiquitita, y es la opción de Clip Content. Cuando uno está diseñando en la solapa de design, tiene una pequeña pestaña acá debajo del resizing y todas las cosas que ya hemos visto en anteriores clases, que el Clip Content lo que hace es cortar todo lo que se encuentra fuera del frame. No va a modificar nada, quizás lo hace un poco más estético y un poco más cómodo y no se vuelve loco uno con un montón de cosas saliendo para todos lados, porque va a delimitar exactamente el tamaño que uno quiere ver. Quizás acá no molesta tanto porque tenemos una sola fila, pero imagínense en... Estoy poniendo mucho la pantalla, perdón. Imagínense en una plataforma en donde tenemos un montón de scrolls o cosas que por ahí no respetan su tamaño por cuestiones de diseño, cuestiones estéticas o funcionales. El Clip Content me ayuda a manejar un poco ese lío y hacer que todo siga estando más o menos de una forma equilibrada. Así que apreté Clean Content acá, cosa de cortar el contenido de este frame. Y una vez que tengo mi frame preparado, recién ahí vamos a ir a la pestaña de Prototype. La pestaña de Prototype, para hacer que esto se transforme en un carrusel, no hay que sacar flechas, no hay que hacer nada raro. Perdón que no lo mencioné eso, pero fíjense que en ningún momento toqué ninguna flecha, ningún nodo saliendo de otro lado. No, solo copié y pegué cards, los transformé en un gran frame, achiqué el tamaño del frame a mi dispositivo en este caso, y recién ahí abrí la pestaña de Prototype. Bajo, voy a donde dice Overflow, y en Overflow me van a aparecer un montón de opciones que básicamente van a dictaminar hacia dónde se tiene que mover eso, o mejor dicho, hacia qué lugares me va a permitir moverme ese frame. El primero es No Scrolling, que básicamente no admite scroll. El segundo es horizontal, que básicamente es el que vamos a tener que usar. El tercero es vertical, que son las cosas que ameritan que tengan un scroll vertical. Este no se suele usar tanto, a menos que tengamos un scroll horizontal y dentro algo que se mueva verticalmente, pero no suele ser una navegación habitual, básicamente porque ya viene por default el hecho de que subimos y bajamos en cualquier prototipo de Figma. Y el último que es Both Directions, que se puede hacer tanto horizontal o verticalmente, que más o menos lo mismo. Realmente este nunca lo usé y no me imagino cuáles pueden llegar a ser los casos de uso, pero imagino también algo medianamente complejo en donde se pueda mover de forma omnidireccional. Así que vamos a ponerle horizontal. Espero que esto funcione, si no, como les dije, puede fallar. Y listo. Overflow horizontal, soltamos y vamos a chequear en el prototipo flotante. El primero tiene que funcionar de forma normal. Lo que les decía, el scroll vertical, y básicamente es todo lo que propone Figma en cuanto a prototipos, sube y baja, así que por eso hay veces que no tiene demasiado sentido usarlo. Y vamos a ver si funca mi scroll horizontal. Y acá está. Así de fácil. No hay que hacer flechitas, no hay que generar componentes. Incluso muchas veces se suele usar componentes del carrusel, cosa de no tener que copiar y pegar constantemente estos cards, así que se suele hacer una sola vez y después replicarlo en la cantidad de instancias que uno quiera. Acá lo estamos haciendo de prueba, así que no hace falta componentizarlo. Pero así de fácil yo hice un scroll horizontal. Empiezan a pasar un par de cosas que se vuelven medio complejas, las vamos a ver muy, muy rápidamente, cosa de no perder demasiado tiempo, que están relacionadas 100% a una cuestión estética, como lo es estos cortes. Estaría bueno que este frame en realidad no me lo corte acá, sino que el card siga, porque si no, no sería un movimiento tan habitual o amigable. Y lo mismo ocurre con dónde termina este card. Por ejemplo, yo podría hacer que este card termine acá, pero esto está como imantado. Fíjense que yo lo estiro y me vuelve a su estado original. Eso también está bueno en Figma, vale la pena aclararlo. Pero estaría bueno que quizás termine acá. Si uno quiere empezar a meterse en esas cosas, lo voy a hacer medio rápido, así queda grabado. De última, chusmenlo en la grabación. Ahí ya tiene que empezar a jugar con los tamaños que tiene el frame. Eh, es muy milimétrico lo que hay que empezar a hacer, pero por ejemplo,
cerré el navegador del prototipo. Por ejemplo, yo acá al frame le estoy diciendo, por eso se está comportando el prototipo de esta forma, que mi frame termina acá. Pero fíjense qué ocurre si yo le digo que el frame, en lugar de terminar acá, alineado a este author list, a este elemento, perdón, lo extiendo y digo, no, termina donde termina mi frame. Voy a hacer zoom. Termina exactamente en el borde donde termina mi frame. Miremos qué ocurre. Bajemos. Miren qué empieza a ocurrir con el carrusel de cards. Entonces, ese juego que veo que pasaba desapercibido cuando yo creé el frame, al extenderlo 40 píxeles hacia la izquierda, extenderlo, no moverlo, extenderlo, ya el comportamiento y como la percepción que tiene mi carrusel cambió considerablemente. Ya no se corta y queda feo acá, sino que empieza a tener como una extensión un poco más interesante. Y siguiendo la lógica que veníamos hablando con el inicio, imagínense que ocurre lo mismo para el final. Si yo quiero que mi frame no termine donde termina la card, sino que se extienda 40 píxeles, podemos hacer exactamente lo mismo. En lugar de extenderlo, perdón, ahí sí, me complejicé. Bueno, me metí en un quilombo, pero lo vamos a hacer igual, así no le fallo. Si yo quiero que esto, vamos a sacar el clip content. Quiero que este card en realidad termine con 40 píxeles. Hay una alternativa que puede ser que extendamos esto, pero se volvería medio complejo. Así que, sí, muy bien lo que dijo Gonzalo. Lo mejor que podemos hacer es agregar una cajita invisible. Por eso titubeé porque dije, uy, me metieron en lío. Lo mejor que podemos hacer es agregar una cajita invisible. ¿Qué es cajita invisible? Un rectángulo. Lo vamos a dejar visible para que se entienda. Vamos a meterlo dentro del frame y lo vamos moviendo. Lo vamos moviendo con las flechitas, así se va viendo hacia dónde va. Lo movemos con la flechita, lo movemos y vamos a dejarlo en el margen. Yo sé que mis márgenes tienen 40 píxeles, así que vamos a poner literalmente 40 y vamos a dejarlo así. Sé que por ahí es una forma medio rara de hacerlo, pero es la forma más cómoda, si no se van a volver completamente locos. Lo tenemos hecho, 40 píxeles, un borde azul. Volvemos al frame, a nuestra cajita, a nuestro contenedor, perdón. Vamos a poner click content, así es un poco más amigable, prototype, y abrimos el prototipo. Y vamos a ver si funca. Puede fallar. Y ahí está. El primero ya funciona porque lo hicimos bien, de forma muy amena y todo joya, todo pulcro. Y el último por ahí no quedó tan estético, pero esto se soluciona tranquilamente agregando este rectángulo, poniéndole, no sé, 0% o incluso, no sé, sacarle el background. Y va a seguir funcionando de la misma forma. ¿Por qué no funciona? Ah, miren, esto lo acabo de descubrir. Hay que agregarle un background para que funcione. Lo único que hay que hacer es agregarle invisibilidad. Y solucionado. Ya tengo mi margen izquierdo hecho y mi margen derecho hecho. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Aclaración? Gonzalo, si tenés algún tip más de ayuda para agregar, bienvenido. Bueno, buenísimo, buenísimo. A ver, si quieren podemos meternos. Voy a dar esto. Ay, estoy quedando sin batería. Está conectado esto. ¿Por qué me sale la notificación? Bueno, sí, Nicolás, ¿tenés una consulta? Sí, ¿qué tal, profe? Yo llegué tarde, una hora más tarde, pero bueno, después veo la grabación. No hay problema, no hay problema. Esa altura que tenés ahora del contenedor, ¿no? Ajá. Estoy viendo que el contenedor a la izquierda, en el diseño, lo hiciste más largo. No, ¿Cómo perdón, sí, eso no lo aclaré, pero lo dejé medio pasar. lo haces Yo esta lo ventana la marcas? estoy customizando Ok. para piacere. Pensé que lo habías puesto fijo que salga. No. Está bien. Uno puede hacerlo fijo, ya ahí nos estamos metiendo en cosas más complejas, pero vale la pena aclararlo. Si yo quiero que
frame sea fijo, tengo que agarrar mi contenedor general y achicarlo. Okay. Y ahí sí voy a tener que empezar a hacer como... empezar a agregar scroll horizontal. A ver, no sé si va a funcionar. No, no va a funcionar. Fíjate, yo ahora estoy haciendo scroll y no funciona esto. Entonces le voy a tener que empezar a agregar, ahí sí, scroll vertical a todos estos elementos y se va a volver recontra tedioso. Okay. Entonces lo mejor que hay que hacer es, que es como se suelen hacer este tipo de diseños cuando uno hace aplicaciones o websites, generalmente hace como el frame completo, tenga lo que tenga de píxel de altura y deja el contenedor general con ese tamaño. Yo ahora estoy abriendo una ventana flotante para ver el prototipo de una forma más rápida. Él recorrió, que lo íbamos a ver la clase que viene, si yo quiero verlo de una forma más tradicional o, no sé, para mandarlo a un cliente, tengo que mandar la pestaña de presentación. Y la pestaña de presentación me va a permitir a mí navegarlo en un navegador, lo puedo abrir en Google Chrome, incluso puedo navegar en los diferentes flows que fui creando. Esto es nada que ver, pero este es el primero que creamos. Recién también creamos este flow para hacer las pruebas de esta card y este es el flow 3 que creamos. Y acá... fíjate que la pantalla se ve de una forma más amigable, no hay que agrandarlo, no hay que achicarlo. Incluso también a esto le puedo agregar, ¿dónde está? Show Prototype Settings. Le puedo agregar que se vea en un iPhone y, bueno, acá es porque tiene la pantalla más grande y mi tamaño de frame es más grande que la pantalla. Y empieza a pasar esto, pero yo puedo hacer que esta presentación sea un poco más amena y la persona no tenga que ir agrandando y achicando el navegador, sino que solo tiene que hacer scroll vertical, tradicional, y cuando suceden estas cosas, hacer scroll horizontal. Buenísimo, gracias. Es un poco, yo me quería meter la clase que viene en esto porque son muchos clics. Esa es la única macana que tiene Figma. Es todo tan lineal y tan como paso a paso. Yo a veces me siento que estoy en un avión jugando al Flight Simulator porque tengo que apretar un botón, apretar otro botón, apretar otro botón. Y si no funciona, volver a otro botón para ver si funciona de esa forma. Eso por ahí es lo más tedioso que tiene Figma. Pero después, nada, ya lo vienen viendo, es recontra amigable. Ya vimos esto de prototipo, volvemos a esto. Como habíamos hablado, tenemos esta caja, este espacio a la izquierda y la caja invisible a la derecha, como bien dijo Gonzalo. Sí que es una forma media rara de hacerlo, pero es como se suele hacer. Incluso creo que Nicolás, vos eras profesor de desarrollo, enseñabas a maquetado, una cosa así, ¿o me estoy equivocando? No, estoy ahora con tecnología digital, Mirá, me con equivoqué, familia Photoshop. pensé que eras vos. Quizás era otro profesor que la clase pasada también nos había dicho algunas cosas de tips de maquetado. Y muchas veces en maquetados también se suele hacer esto, que cuando uno necesita como hacer coincidir algunas cosas en relación a una grilla, suelen ponerse como cajas o espaciados invisibles como para que coincidan. Así que no se asusten si es algo medio raro. Vamos a hacer lo último, así ya empezamos a cerrar, que tiene que ver con los comportamientos que van teniendo los scrolls. Acá por ahí tenemos un scroll, si bien este es horizontal, en todo lo que compone este bosquejo que hicimos acá, es un scroll horizontal, vertical, perdón, bastante tradicional, en donde uno sube y baja, pero en las diferentes aplicaciones que vemos todos los días, incluso en la web, suelen ocurrir algunas mini interacciones o micro interacciones a medida que uno scrollea. Por ejemplo, hay algunas cosas que pueden ir pegándose al top o a la parte superior de una pantalla. Hay algunas cosas que a veces quedan flotando dentro de la pantalla, como por ejemplo, no sé, si uno entra a un e-commerce, puede llegar a tener un botoncito flotante que lo acompaña medio in eternum. A medida que uno navega para comunicarse por WhatsApp, no sé, con la tienda, o mismo lo que decía antes, que queda pegado arriba el menú, eso se suele llamar sticky. Y
como es de esperarse, Figma también nos propone dentro del prototipo que podamos solucionar esos temas de diseño. Y el recorrido para poder solucionarlos o enfrentarse a este tipo de patrones es también desde la pestaña de prototipado. Todo lo que vimos antes de flechas, recuerden que sirve para interactuar de una pantalla a otra, pero cuando ya nos metemos como en el organismo más grande del prototipado, llámese una pantalla o algún elemento que tenga determinado scroll, ahí sí ya tenemos que empezar a jugar con la pestaña de prototipado, que como ven es bastante escueta, no tiene demasiadas cosas para seleccionar, pero a medida que yo voy seleccionando algunos de los elementos, aparecen, por ejemplo, el seleccionador de position o el de overflow. También tenemos la solapa de interacción, que es lo que estuvimos viendo antes, pero esto obviamente no lo vamos a tocar. Así que volviendo al tema, lo que mencionaba del comportamiento del scroll, Figma propone 3 tipos de scroll. El primero es el que acabamos de ver, es el scroll tradicional. O mejor dicho, perdón, propone 3 comportamientos que tienen los elementos en relación al scroll. Ahí está un poco más armado y mejor. ¿Por qué les digo esto? En primer lugar tenemos el scroll vertical tradicional, donde uno baja y sube y las cosas bajan y suben a medida que yo lo hago. El segundo ítem que tenemos, que suele usarse, como les decía antes, es el sticky. ¿Qué hace el sticky? Que cuando yo bajo o subo sobre una pantalla, el sticky hace que las cosas se peguen al margen superior. ¿Cómo hago para hacer esto? Selecciono el elemento que quiero que tenga ese comportamiento. Tengo que ir al dropdown donde dice Position. Scroll with Parent es básicamente el scroll vertical tradicional, así que este nos tenemos que modificar. Y el que tenemos que seleccionar básicamente es Sticky. ¿Qué va a hacer el Sticky? Como les decía antes, a medida que yo hago scroll, se va a ir pegando ese elemento. Acá me lo está matando el carpo, ahora lo voy a solucionar. Pero pase lo que pase, fíjense, ahí va a aparecer de nuevo. Pase lo que pase, ese elemento que yo le di la capacidad de estiquearse, es decir, de pegarse al top, va a seguir haciéndolo a medida que yo haga scroll. Obviamente acá terminó, no se ve más porque no tengo más tamaño de pantalla. Voy a poner estos todos atrás, así se puede ver lo que estoy haciendo. Carrusel. Voy a poner todos los autor. A ver, ahí sí funciona. Ahí está. Fíjense, ahí, bueno, me quedó uno arriba de otro, pero ahí ven cómo ese author list o este elemento de autor que dice Wade quedó estiqueado y me va a acompañar constantemente a medida que vaya haciendo scroll. Figma, perdón, Instagram, como me estaba fijando recién, tiene como una pequeña funcionalidad que muchas veces a medida que voy bajando se va estiqueando distintos perfiles de distintos usuarios. Por ejemplo, no sé, acá tengo Wade y quizás, no sé, me aparece Adidas y después me aparece, yo qué sé, Filo News y después me vuelve a aparecer un posteo de Wade, por ejemplo. Vamos a cambiarle el color. Lo voy a hacer de forma desprolija. En teoría tendría que hacerlo desde el componente y hacer variants, pero no me voy a detener eso, si no vamos a tardar un montón. Vamos a cambiarla a este, vamos a ponerle a rojo, a este vamos a ponerle azul, a este amarillo y a este verde. Y si yo quiero, como les decía antes, que tenga un comportamiento similar al que tiene Figma, en donde a medida que voy haciendo scroll, las cosas van pegándose a mi parte superior de la pantalla, todos, voy a la solapa de prototype, todos tienen que tener la propiedad sticky. Adidas, vamos a ponerle sticky. Filo, vamos a ponerle sticky. Y Wade de nuevo, vamos a ponerle sticky. Vamos a ver si funciona. Es probable que estos estén mal ordenados. A ver. 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerlos al revés.
Estoy cambiando el orden, así no me molesta y se van superponiendo uno detrás de otro. Creo que va a funcionar bien. Si no, lo probamos y lo ajustamos de nuevo. Y vamos a probar. El primero Wade está sticky, así que se queda pegado. Y ahí me falló porque me quedó atrás el Adidas. Vamos a reordenarlo de nuevo, perdón. Voy a volver para atrás. El primero es rojo, así que a ver si punta ahora. Vamos a abrir el nuevo prototipo, perdón, puede fallar. Ahí está. Fíjense qué ocurre ahora. Vamos bajando, el primero que se estiquea es el verde, el segundo que se estiquea es el amarillo. El verde sigue estando atrás, yo acá estoy haciendo una mini trampa, porque sigue estando, pero lo estoy tapando con el mismo tamaño que tiene el amarillo que ocurre arriba. Y lo mismo ocurre con el azul. Al rojo no voy a llegar, básicamente porque no me da el scroll de la página. Si esto lo agrando y hago un frame mucho más largo, ahí sí voy a tener un poco más de demasía como para poder seguir haciendo scroll. Pero como no llegaba, me llegaba hasta acá. ¿Se entendió más o menos lo que hice? Ahora todos, como tienen la propiedad de sticky, quedan pegados a medida que voy haciendo scroll. Y después, el otro elemento que tenemos, esto es cuando yo quiero que las cosas se vayan pegando, como les decía, a medida que voy haciendo scroll. El otro elemento que tenemos es el botón flotante. Vamos a agregarle un poco más de complejidad. Supongamos que queremos hacer un botón a partir de esto. Agarramos este componente, vamos a aplicarle un auto layout. Así es más prolijo. Le voy a poner de padding, no sé, 20 píxeles, para que sea grande. Le voy a poner un fondo azul. Y le voy a poner borde redondeado 1000, cosa de que sea bien redondo. Y de esto vamos a hacer un componente, así no nos mandamos macanas. Copiamos el main component y lo pegamos acá y se transforma en una instancia del componente. Obviamente todos los cambios que yo haga sobre este elemento, por ejemplo, cambiar el background a amarillo, van a verse implementados acá. Volviendo a lo que hablábamos de prototipo, el tercer ítem que habíamos hablado es el de el botoncito de WhatsApp que tenemos cuando entramos a una tienda de e-commerce, por ejemplo, que nos permite ver constantemente ese botón que nos va acompañando. Para llegar a eso, lo mismo. Tenemos que seleccionar el elemento, vamos a la solapa de prototype y en lugar de position, donde dice scroll with parent, que es el scroll tradicional, en el lugar de poner sticky, que es que las cosas se vayan pegando al margen superior de mi pantalla, vamos a poner fix, stay in place. Más palabras, más claro, imposible. Lo que va a permitir la propiedad de fix es que ese elemento adopte como una suerte de absolute position, en donde no lo va a mover absolutamente nada, no se va a pegar a ninguno de los márgenes, va a respetar el lugar que yo le digo que respete. Entonces, vamos a agregarlo, vamos a ponerlo acá, si se entiende bien dónde está y no nos molesta el scroll, y vamos a ver el prototipo. Fíjense que a medida que yo voy bajando la pantalla, los elementos de mi listado de WA de Adidas van a seguir estiqueando y como tiene la posición absoluta, que es fix, que va a quedar ahí, staying in place, a medida que yo scroll, me va a seguir acompañando en todo scroll que haga por sobre la pantalla. Incluso lo hice adrede de agarrar mi icono que ya tenía. Fíjense cómo siguen funcionando las cosas. O sea, a esto me refería con entender cómo se hacen los componentes, entender cómo se hacen las variantes. A este no me acuerdo si le habíamos puesto el volver automático. Ah, no, le habíamos puesto el pressing normal. Fíjense que si yo lo presiono, sigue funcionando de la misma forma que funcionaba este botón y este botón y este botón que queda activado completamente. Ah, no, este lo habíamos puesto 10.000 milisegundos. Y eso es todo. A ver si tenía anotado algo más.
No. No, lo que sí vamos a verlo la clase que viene porque ya no nos queda tanto tiempo y por ahí me lleva un poquito más, un ratito más explicarlo. Eso es todo en relación a prototipados. Obviamente la clase que viene, como les mencioné al principio, vamos a ver cuestiones por ahí un poco que involucren más todos estos elementos. Ya un poco lo estuvimos viendo haciendo este bosquejo, pero vamos a ver cómo se empiezan a comportar estas cosas cuando tenemos elementos por delante que por ahí son un poco más atractivos que este botón. Acá estoy tomando el camino fácil y le estoy poniendo un icono flotante de WhatsApp, pero muchas veces si uno quiere hacer prototipos que involucren, hay un concepto en web que se llama parallax, que es cuando hay cosas que suceden detrás de la primera capa que ve el usuario y detrás suceden imágenes y esas imágenes van pasando con otro tipo de comportamiento del que está viendo el usuario en ese primer nivel. Así que vamos a ver un poco de eso, pero todo parte desde esta línea base, en donde hay cosas que se pegan arriba de frames de mi pantalla, hay cosas que quedan flotando, hay cosas que se pueden mover horizontal o verticalmente, como ya hablamos, pero para la verticalidad ya tenemos esto. Así que vamos a ver un poco eso. Y vamos a ver un pequeño feature que agregó Figma hace relativamente muy poco, que tiene que ver con la animación interacción de videos, que uno puede incorporar videos en Figma, solo nos dejan las versiones premium o las versiones educativas, así que nosotros podemos hacerlo. Puede incorporar videos de Figma incrustados, embebidos. El tema es que tienen una reproducción automática, pero a su vez Figma nos permite, como se imaginaran, hacer un prototipo, cosa de que podamos prender y apagar ese video con un solo clic. Vamos a ver todo eso en la clase que viene, así le damos como un cierre formal a todo eso, hacemos un recorrido de todo lo que aprendimos de clase 1 a clase 6, obviamente de forma muy, muy rápida, pero así ustedes pueden ver un gran resumen de todo esto. En cuanto al ejercicio para la clase que viene, sé que la clase pasada no tuvimos ejercicio, así que este por ahí es un poco más tedioso, pero fácil al fin. Eh, la primera consigna va a tener que ver con hacer una pequeña interacción entre pantallas, como ya vimos en la primera instancia, entre estos slides, algo muy, muy similar a esto, obviamente de la estética que ustedes quieran, tampoco hace falta hacer nada raro ni de contenido, puede ser un lorem ipsum eterno, lo más importante es que pueda hacer esa interacción entre pantallas. El segundo ítem es hacer componentes, es decir, hacer que estos botones entre pantallas sean componentes que automaticen estas interacciones que estuvimos hablando y me permitan a mí flexibilizar este lío de flechas que, como verán, en ningún momento me puse a hacerlo, sino que los hizo todo Figma automáticamente. Así que mi idea también es que puedan hacer esos pequeños componentes. La cuarta consigna es hacer un scroll horizontal del card que ustedes elijan. Si quieren hacer alguno específico y rememorar algunas cuestiones de auto layout y de componentización y agregarle interacción como el que estuvimos viendo recién de Instagram, bienvenidos. No es obligatorio, pero si quieren hacerlo, está todo bien. Y después, por último... acá me quedó scroll horizontal. Ah, sí, una de esas pantallas de esos cards del scroll horizontal tiene que tener un link que nos lleve a un sitio X. Puede ser el de WAD, un diario, lo que fuere. No es nada demasiado complejo. No estamos viendo acá cuestiones de lo que vimos recién de prototipos, escroleo y eso, que lo vamos a ver la clase que viene un poco más, de forma más detenida. Así que es como la primera parte de toda nuestra clase. Para la clase que viene sí creo que Wade me pide que hagamos un trabajo final. También va a seguir la complejidad que siguen este tipo de prácticas, pero sí vamos a hacer un recorrido de todo. Y cada consigna, spoileándolos un poco, va a ser agregar estilos, hacer componentes, hacer un auto layout, hacer un prototipo interactivo y agregar estas cosas que estuvimos viendo en relación al comportamiento del scroll. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia, crítica?
para nada. Bueno, buenísimo, buenísimo. Perdón, la clase Bueno. que viene no es el lunes que viene, es el otro. No es el lunes que viene es feriado, ¿no? Sí. Claro. Ah, mirá, sí, tendrá que ser el otro, cálculo. Tengo que consultar, pero igual yo preferiría no conectarme. No, pregunto por las dudas. No, creo que se tiene que pasar para el otro. Después hago consultas con Facundo Colantonio o el equipo de Facu de diseño. Pero sí, entiendo que sí. Bueno. Bueno, Bueno, Agustín, muchas gracias por a todo. todos y que tengan una muy buena semana y buen inicio de semana de clases. Igualmente. Adiós, nos vemos. amigos. Gracias. Chau, Chau, chau. 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 Chao, chao.